cuantificar en qué tipo de fase estamos. En Chile han anunciado que están en la fase 4. Queremos saber cuál es la de acá. Y una pregunta adicional. Esta mañana hemos recibido un sinfín de denuncias en INEM, en el Rebeliati, sobre pacientes que están denunciando que sus citas han sido canceladas sin previo aviso y que incluso no pueden recoger sus medicamentos. Son pacientes que están esperando diálisis, que están esperando quimioterapias, que ya las tenían agendadas para el día de hoy. ¿Qué va a pasar con ellos? Por favor, esas dos preguntas. Gracias. Bien, como le decíamos al principio, esta medida extrema de un estado de emergencia siempre va a traer dificultades, pero tenemos la mejor actitud, disposición y voluntad para superarlo. Hemos dicho que los hospitales, los establecimientos de salud no van a atender en toda su cobertura, es decir, las consultas van a tener que ser reprogramadas, porque lo que queremos es evitar en estos 15 días la concentración de gente para evitar la propagación del virus. Pero hay citas que no se pueden reprogramar. Si hay un paciente que necesita diálisis, tiene que tener la diálisis, porque si no, obviamente está afectando seriamente su salud. Hay pacientes que tienen diversos tratamientos médicos que no se pueden postergar. Esos tratamientos continúan, pero como hay una confusión inicial, se genera un desorden en este primer día. Tanto la ministra de Salud, para los establecimientos que corresponden al MINSA, como la presidenta de Salud, con quien participa en las reuniones intersectoriales para todos los hospitales de salud, están monitoreando estas deficiencias que sí ha ocurrido para hacer la diferenciación de qué se posterga porque no es urgente y qué cosa no se puede postergar porque es urgente. Y eso se está aclarando en el transcurso del día. Por eso a la gente lo que tenemos que decir es un poquito de paciencia. Queremos lo mejor para todos y esas dificultades iniciales de esta aplicación del estado de emergencia se están superando. Y sobre respecto a qué fase está, estamos en la tercera fase, que es lo que se considera que es el contagio comunitario, ¿no? O sea, al inicio hubo el caso cero, primera fase, apareció el COVID-19 en el Perú, primera fase, pero los primeros días comenzó a haber segundo, tercer caso, y eran casos importados. Decía, ¿tú estás infectado? Sí. ¿Qué pasa? He llegado de Europa, he estado en España, he estado en Italia, o me he contagiado de una visita de un turista que estuvo en Italia. Entonces se tiene claramente trazado cuál es la causa del contagio. Entonces esa es la fase 2, que aumenta el contagio, pero son casos importados. La fase 3 es cuando ya los contagiados dicen, sí, tengo el virus. ¿Y tú has venido de Europa? No. ¿Has estado con alguien que ha estado en Europa? No. Yo solamente me he reunido con los vecinos. Entonces ya se dice que hay un contagio comunitario, ¿no? Entonces ya hubo mayor expansión. Esa es la fase 3. Ya los 117 contagiados no han estado en Europa, ni han estado necesariamente en contacto con alguien que está en Europa. Entonces esa es la fase 3. Entonces por eso estamos en la fase 3 y eso es lo que nos obliga a tomar las decisiones que hemos tomado responsablemente y que la población también, con mucha solidaridad, está acogiendo y respetando. Última pregunta, a cargo de Tanu Simons, de TV Perú. Presidente, ministros, buenas tardes. En primer lugar, presidente, ¿de qué manera está procediendo con los peruanos que están en el extranjero, que no lograron retornar al país? ¿De qué manera vienen trabajando los consulados? Y en segundo lugar, para la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿cuáles son las características de la población vulnerable que se va a ver beneficiada con estos bonos y cuál sería el proceso y la manera en las cuales se les va a otorgar el bono? Gracias. A ver, ministra, esta pregunta es muy importante sobre cómo se identifican los 3 millones de familias. Presidente, gracias. El Perú cuenta con un sistema nacional de focalización de hogares hace varios años ya.
Este sistema ha venido perfeccionándose a lo largo de la última década y es un sistema que identifica a los hogares pobres y pobres extremos en función de una serie de variables que se ponen en una fórmula, en un algoritmo y se cruzan y se va a visitar. Entonces hay dos formas de hacerlo. Uno es, si yo por ejemplo paso mi nombre, mi DNI por el sistema, inmediatamente el sistema lo va a cruzar con la planilla del Estado, me va a ubicar y va a saber que yo tengo un umbral más alto, digamos, en la zona urbana es más alrededor de 300 soles, va a saber que yo tengo más ingresos e inmediatamente me va a declarar no pobre, que es probablemente lo que va a pasar con todos los asistentes de esta sala. Si yo no estoy en ninguna base de datos, que hay mucha gente que nuestra población no está en ninguna base de datos, lo que voy a hacer es ir a visitarlo a su casa y en una serie de variables, luz, agua, tenencia de bienes, etcétera, voy a definir si es pobre o pobre extremo. Ese sistema existe hace varios años y es el sistema que se usa para focalizar los programas sociales del país. Todo lo usa y se ha venido perfeccionando a lo largo de los años. En ese sentido, nosotros ya tenemos identificados a los 3 millones de hogares que van a recibir esta transferencia de 380 soles. Y estoy diciendo hogares, porque en una vivienda puede haber más de un hogar. El hogar se define, en la encuesta nacional de hogares define al hogar como el que se sirve de una olla familiar. Y nosotros sabemos que en las viviendas puede haber uno o más hogares. Lo que vamos a cuidar, y eso está garantizado, es que cada familia reciba, la que tiene necesidad, 380 soles y no se duplique. Obviamente estamos preparando todo la logística para entregar este servicio. El MIDIS tiene experiencia en eso, pero estamos triplicando nuestra capacidad. Y como decía el presidente, puede haber algunos errores que estamos corrigiendo inmediatamente y con la prensa y con los aportes de los ciudadanos y ciudadanas lograremos que esto sea una entrega tranquila y en condiciones sanitarias. Ese es un tema muy importante. Le ruego paciencia a la población. Vamos a sacar una plataforma donde uno va a poder poner su DNI y va a saber si accede al bono y dónde va a cobrar. Y eso todo es online, porque estamos hablando de zonas urbanas. Transferencia es básicamente para hogares pobres y pobres extremos en zonas urbanas. Gracias, ministra. Efectivamente, ¿no? Hay un sistema ya muy elaborado y que se ha ido mejorando y perfeccionando en los últimos años, que es el que usa precisamente el MIDIS para poder llegar a estas familias, ¿no? Entonces, se tiene toda la seguridad que no va a haber vivos que se van a querer aprovechar, ¿no? Porque uno con su DNI va a autorizar. Entonces yo pongo mi DNI, lo pongo en el sistema, pongo el DNI y dice, Martín Vizcarra, ¿eres extremo pobre? No. ¿Eres pobre? No. No puedes. O sea, simplemente el sistema te rechaza, ¿no? Entonces, porque ya está, y para eso es la base de datos donde están todos los peruanos. Y entonces uno puede decir, una persona X, si es pobre, y entonces su esposa pone también, es pobre, pero son el mismo hogar. Entonces pueden ver papá, mamá y 2 hijos, 4 personas. Están calificados cada uno como pobre, pero también ya están identificados que son parte de un solo hogar. Entonces este apoyo de 380 soles, que también tiene un cálculo, no es una idea que se le ha ocurrido a alguien 380, ¿no? Es cuánto es la canasta básica que requiere una familia. Es 755 soles para un mes. Esto es 15 días. Sale como 377. Se está redondeando a 380. O sea, hay un cálculo para llegar o sea, no es una cifra improvisada, es fruto de un análisis. Y entonces uno va a ver y tiene cuáles son los miembros de la misma familia. Entonces, no es que se va a duplicar, no es que se va a sorprender, ¿no? Entonces, hay todo un sistema, felizmente, que no se está trabajando ahora. No es que estamos en este problema y que tenemos que atender a la población vulnerable y se va a hacer el listado, la base de datos. Ya existe la base de datos. Esa base de datos se ha ido ajustando y perfeccionando.
Precisamente con el último censo del INEI se va también corroborando la información con la visita domiciliaria en función de dónde trabaja, cuánto gana, los programas sociales. Todo ese cruce de información nos permite tener una alta confiabilidad. Que pueda haber algunos errores pequeños, seguramente va a haber, pero el programa en sí es altamente confiable para asegurar que este dinero, un gran esfuerzo del gobierno, vaya directamente a las personas vulnerables y que realmente lo necesitan. Por último, consultaba sobre peruanos en el extranjero. Ya está viniendo el primer vuelo de Estados Unidos y llega ahora en la tarde. Ahora en la tarde llega un vuelo de Estados Unidos con peruanos que han sido identificados, que fueron registrados en el consulado y que justo les agarró el cambio, o sea, la restricción cuando ya estaban por venir. Entonces viene un vuelo que ahora en la tarde llega de Estados Unidos y que además también hay extranjeros que les ha agarrado la restricción que no regresa. Ese mismo avión que viene con peruanos de Estados Unidos se va con estadounidenses, regresa a su país. Así vamos a ver, también hemos visto que hay lo mismo, un requerimiento de peruanos que están en México. Entonces va a haber un vuelo de México para acá y regresa. Se da cuenta que la norma es estricta, pero tiene esta pequeña flexibilidad para casos excepcionales. No es que vamos a comenzar a traer, no. La frontera está cerrada y se va a seguir cerrada. Vuelos comerciales no va a haber y vamos a respetar estrictamente el cierre de frontera. Pero un caso excepcional, que se quedó un grupo de colegiales que fueron de una visita a México. O sea, no podemos dejar a esos muchachos allá. Entonces hay que traerlos al país, ¿no? Entonces, pero no es que estamos quebrando la norma de cierre de fronteras. La cierre de fronteras se continúa y no vamos a tener, y vamos a hacer de cumplimiento estricto en estos días. Por último, decirles de que lo que estamos viendo es una gran demostración de solidaridad de los peruanos. Y creo que esta enfermedad nos está haciendo reflexionar a todos sobre actitudes no muy convenientes que hemos tenido, no los peruanos en general, como sociedad. Actitudes quizás de demasiado individualismo y hasta de egoísmo que hemos tenido, que nos han llevado a este tipo de circunstancias. Creo que ahora la propia naturaleza nos está obligando a ser más solidarios, en no pensar solamente en qué cosa es lo mejor para mí, no solamente qué cosa es lo mejor para el entorno cercano, qué cosa es lo mejor para la sociedad. Creo que esta enfermedad nos está haciendo reflexionar a todos y nos está obligando a un cambio de actitud. Un cambio de actitud que no solamente debe ser de 15 días, un cambio de actitud que debe ser permanente. Hemos visto fotos satelitales de que, por ejemplo, China, con las medidas que puso para combatir la enfermedad, disminuyó de manera significativa el nivel de contaminación, que se nota desde el espacio. Quizás hasta la propia naturaleza nos ha pedido que reparemos sobre nuestro comportamiento y que seamos más cuidadosos y que seamos más responsables, responsables con la naturaleza, responsables con la sociedad, responsables con nuestro entorno, con el prójimo. Y creo que esta lección la estamos aprendiendo y aquí en el Perú estamos tomando conciencia para un cambio de actitud que nos permite salir de esta enfermedad, pero más allá de ello, que nos permita tener una mejor relación entre todos los peruanos. Y eso creo que va a ser muy positivo como una demostración de toma de conciencia en nuestro país. Muchas gracias y estaremos siempre en comunicación para darle las últimas informaciones.